¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Nosotros somos los testigos de Marte. Nos podrá dejar usted pasar un segundito para platicarle de nuestro santo patrono Marte y sus aventuras. Bienvenidos a este bonito cuarto ya, ¿no? Cuarto capítulo de Testigos de Marte, ya saben, usualmente con los sombreros chidos. Ustedes dirán, por favor, en los comentarios, ¿de dónde son? ¿De dónde son estos? O qué representan, claro. O qué representan, o quiénes somos. Estamos aquí también, episodio spooky, por la escenografía. Si nos están escuchando, pues corran a YouTube a ver el lado del profe que está lleno de arañas, de spooky. Justo para el día de hoy platicarles a todos ustedes sobre la batalla de Lepanto. Pero primero que nada, ¿cómo estás, profe? Bien, bien. ¿Y tú? Yo Bien. aquí, digamos, motivadísimo por todo lo que tenemos que ver hoy, porque la verdad es que está muy, muy interesante y es una, yo creo que de las más épicas que vamos a hacer en este Es de las programa, más épicas. Intervención divina. Literalmente, Bajo y el Santo Rosario y todo. Y el Santo Rosario y todo esto es para todas las personas que están dudando de su fe. Escuchen este capítulo para ver cómo la mismísima Virgen María bajó a ayudar a los católicos en esta batalla del espanto. Literal, fue la batalla en la que llegó María a espantar a todos los musulmanes. Ujú. No se justifiquen las cruzadas, por favor. Pero, pues, antes que nada, vamos a leer unos bonitos comentarios, que ahora sí ya tenemos comentarios, ¿no? Ya tenemos comentarios de nuestros capítulos pasados. Muchas gracias a todos los que dejaron comentarios. A ver, Testigos de Marte. Oye, ¿y tú cómo estás a todo esto? ¿Todo Muy bien, muy yo emocionado. La verdad que la batalla de Lepanto siempre se me había pasado por alto, como que sí conocía de su existencia, Ujú. porque aparte también es muy cinemática y aparece mucho en la cultura popular. O sea, aparece Así es. en muchos juegos, creo que aparece, hay un juego muy famoso llamado Antes Inferno, Así es. que creo que aparece también por ahí, aparece siempre en los juegos de guerra. En los juegos de guerra siempre aparece la batalla de Lepanto. Entonces, investigando un poquito, yo estoy bastante emocionado de que también el profe nos venga a platicar aquí los detalles ricos de la batalla de Lepanto. Mira, los primeros comentarios, dice Elizabeth del Campo, Quirós, MU. Del Carmen, esa es mi Del madre. Campo. Dice, como siempre, muy interesante y entretenido su podcast. Cada batalla una experiencia de conocimientos. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. También Carlos Quirós, felicidades, Nico. Me entretengo mucho escuchándote. Muy interesante la explicación. También Marcos Peñalosa dice, muy interesante la explicación. Muchas gracias. Y el Yagolín puso, qué emoción, esperando ya el segundo capítulo. Que ya está el segundo capítulo. Vamos a leer. Ese fue los comentarios del primero. Para que tampoco pase desapercibido el segundo capítulo, los comentarios de los dos. Tenemos que ponernos al día. Y del primer capítulo dice, no sabía, Giovanna Moreno, 6371, dice, no sabía que abrieron este nuevo podcast. Saludos, Iker y compatriota Nico, chilenos en el chat. Bienvenidos. Somos pocos, pero buenos, ¿eh? Bien. El Nicolás Pena dice, un saludo desde Chile, amigos. Es muy interesante este primer programa. Dice, y uno más, dice, músico desconocido, suscrito, claro que sí. Te quiero mucho, Iker. Saludos al profe Nico. Muy bueno, muchas gracias. A mí aquí alguien sí comentó de tu gorro, del primer capítulo. A ver, échale. Dice, el gorro de Nico se parece al de la campaña del norte en la Guerra del Pacífico. ¿Es así? No solo se parece, creo que sí se lo respondí. Sí, es así, contestado. No solo se lo dije, o sea, no solamente es de la campaña del norte, es precisamente uno de las tropas que se llamaban guardias cívicas, que representaban precisamente el ejército que se había enrolado voluntariamente para participar en la guerra en ese momento. Buenísimo, ¿no? Qué bueno. Y ustedes, por favor, sigan adivinando de dónde son nuestros bonitos sombreros, que necesitamos que le suscriban, que le piquen, que le den like, porque si se acaba el dinero, se acaban los sombreros. Ya casi Sí, se nos acaba exactamente. el suministro de sombreros. Entonces, para que nosotros podamos seguir predicando la palabra de nuestro Señor Marte. Nuestro Señor Marte, denle like, suscríbanse para que nunca falten los sombreros en su bonita casa. Entonces, pues el día de hoy, como ya les platicamos, bueno, los sombreros van para afuera. Van para afuera. Van para afuera los sombreros. O guau, como diría cierto personaje, que no voy a decir quién es, pero ya saben quién es. Pues es la batalla del espanto, la batalla de Lepanto. Yo aquí tengo un poquito de lo que se trata, de quién se está agarrando a catorrazos
en este bonito capítulo? Pues el contexto histórico de la batalla de Lepanto es que pues existía en su momento el gran imperio otomano, ¿no? Que pues en este momento estamos hablando del año 1571. 1571, pues estaba el imperio otomano en una fase de expansión muy importante, ¿no? Los otomanos ya habían conquistado pues los antiguos territorios bizantinos y pues eso facilitó su expansión y pues ayudado por alianzas con potencias como la de Francia, ¿no? También ahorita platicaremos el papel de Francia en esta guerra, que en su momento era enemiga de los Habsburgo, muy importante, ¿no? Incluso también obteniendo la base del Tolón de Francisco I, pues gracias a esto aprendieron el Imperio Otomano pues estas tácticas nuevas de navegación de los bizantinos, ¿no? Utilizando lo que en su momento era Constantinopla, lo que hoy es Estambul, ¿no? Y Edirne como bases principales, ¿no? Y como se empiezan a expandir, pues empieza a ser también se empieza a percibir en Europa como al Islam como una amenaza en el Mediterráneo. Sí, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Constantinopla como tal, o lo que es el Imperio Romano de Oriente, esto se lo digo mucho a mis estudiantes, no se dice Imperio Bizantino, se dice Imperio Romano de Oriente. Sí, sí, sí. Aquí saludos para mi querido amigo Franco también, que siempre lo recuerda. El Imperio Romano de Oriente había caído en mayo del año 1453 bajo las tropas del sultán... Creo que es Mehmed II. Creo que sí. Y bueno, el tema en particular es que hasta ese momento, más o menos de 1453 a 1481, pues los turcos básicamente se habían constituido como una potencia todavía continental. ¿Ok? Pero cuando aparece su continuador, digamos, que es Solimán, como le pusieron el Magnífico. Rápidamente empieza a tomar en consideración la importancia de conquistar otros territorios, ¿no? Y en particular va a tener, digamos, como 3 ondas expansivas. Territorialmente, hacia el norte, todo lo que actualmente conocemos como la zona del Mar Negro, los espacios de lo que actualmente conocemos Ucrania, sur de Rusia, donde actualmente se están dando todo tipo de catorrazos, no vamos a explicar cuáles. ¿Okay? Luego tenemos todas las conquistas continentales de lo que es el norte de África, que van a llegar directamente hasta el sur de España, y por eso el miedo al turco a las puertas, como decían. Y por otro, que el otro lado también que es muy importante, que es precisamente la expansión marítima. ¿Por qué? Y aquí es lo que quiero darle un poquito de vuelta. Pues porque el Mediterráneo, en particular el Mediterráneo oriental, siempre estuvo disputado por lo que se conocía en la época como las repúblicas marítimas, ¿ok? Venecia, especialmente Génova, y por supuesto pues el control que tenían hasta ese momento los romanos orientales. Pero cuando Roma oriental cae directamente, esos puestos y esos puntos de comercio que eran los que básicamente iniciaban la ruta de la seda. Recordemos que la ruta de la seda llegaba hasta China, la India, y empezaba directamente en lo que ahora conocemos como Siria y el norte de Palestina, ¿ok? Pues esos territorios eran importantes, ¿no? Y los controlaban especialmente la isla de Chipre, la isla de Quíos, Creta, etcétera, los tenían los venecianos, ¿ok? Cuando los musulmanes, los turcos, se dan cuenta de la importancia que tienen, sobre todo a nivel geopolítico y marítimo, esas regiones, es cuando deciden entonces echarse a la mar y conquistar los espacios marítimos. Eso entra entonces en problema directo con venecianos, genoveses, digamos, los pueblos católicos cristianos, y por otro lado también van a entrar en problema con los Habsburgo, porque por otro lado la expansión continental musulmana otomana también va a ir precisamente por lo que actualmente conocemos como los Balcanes, ¿no? Entonces los turcos van a estar a las puertas de Viena precisamente a inicios del siglo XVI y pues prácticamente administrando y controlando todo el Mediterráneo oriental desde 1540, 50 en adelante. Sí. ¿Okay? No, a mí también, justo ahorita que lo mencionas, se me hace muy interesante que, o sea, parece ser para mí que hay 2 tipos de actores o 2 tipos de grandes motores en esta guerra, ¿no? Justo lo que tú comentas de los venecianos, ¿no? Que también estaban con un gran control en el Mediterráneo en el tema del comercio, Así ¿no? es. Que eso también como que es un gran motor del conflicto porque no quieren perder esos espacios, Así es. pero también está el motor de la religión, ¿no? Que yo creo que justo, porque también platicando un poquito a ustedes de quiénes son los actores principales, pues es el Imperio Otomano contra el Papa Pío V, ¿no? Bueno, es el líder de la Santa Liga. Como el se va a líder de llamar. la Santa Liga, ¿no? Así Entonces, es. pues, o sea, justo para explorar también este capítulo esos 2 grandes motores, porque al parecer al principio
empieza la guerra pues tratando de cubrirse las espaldas y no perder esta gran influencia que tienen pues estos grandes reinos en el Mediterráneo, pero también se agarran de la religión y eso es lo que como que asienta el conflicto como tal, ¿no? Sí, es que hay un punto que no se nos tiene que olvidar. A comienzos del siglo, en 1517, un 31 de octubre precisamente, por eso a lo mejor para los católicos es el día de Noche de Brujas, ¿no? Inicia la Reforma Protestante de Wittenberg, Wittenberg, por Martín Lutero. Y como respuesta, desde 1563 más o menos había iniciado el Concilio de Trento. Sí. ¿Qué es el Concilio de Trento? Pues es la respuesta de los católicos a la expansión del protestantismo en el norte de Europa. Entonces, evidentemente, desde 1563 más o menos hasta estos años de 1570, más o menos, no recuerdo la fecha exacta, se está produciendo el Concilio de Trento, entonces se está buscando la forma de frenar definitivamente la expansión protestante. Sí. Y evidentemente, por otro lado, lo que se busca es volver a la antigua unidad que se había pues, destruido desde el surgimiento de los protestantes en el norte, especialmente en Alemania, ¿no? Entonces, la idea principal, por un lado, del Papa Pío V es frenar, obviamente, la amenaza turca. Los musulmanes, obviamente, siempre a las puertas, ¿no? Pero también dar, como digámoslo así, una especie de... ¿cómo decirlo?, de mensaje a los protestantes de que los católicos, pues evidentemente son y siguen siendo la representación de Dios en la tierra. Y como tal, o te unes a nosotros o puedes estar en nuestra contra. Sí. O mira lo que les pasó a los musulmanes, ¿no? Exactamente. Para poner el ejemplo, ¿no? Así es. Mira, muy como dicen este dicho, se lo digo a Pedro para que lo escuche Juan. Exactamente. ¿No? Hasta con nombres bíblicos queda. Así Entonces, pues mira, para seguirles contando a todos ustedes de los grandes actores, pues se enfrentaron en esta bonita batalla la Armada del Imperio Otomano contra la coalición católica, como decía el profe, que era organizada por el mero, el Papa Pío V, ¿no? Que era pues, la cabeza de la Liga Santa, que estaba formada en su momento por el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, que la Orden de Malta tiene mucho misticismo, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy. Claro. Hasta el día de hoy, y la República de Génova y el Ducado de Saboya, ¿no? Que justo las fuerzas otomanas pues estaban navegando hacia el oeste de su estación naval en Lepanto cuando se encontraron con la flota de la Liga Santa que navegaba hacia el este desde Mesina, que ahorita es lo que es Sicilia, ¿no? Exactamente. Y pues, el Imperio Español y la República Veneciana eran las principales potencias de la coalición, ya que la Liga, pues toda la lana estaba financiada en gran parte por Felipe II de España, ¿no? Y también Venecia, que justo también les digo que también estaba por parte de los comerciantes, ¿no? Pues eran los principales contribuyentes pues, de los barcos, ¿no? Así es. También otro punto importante, pues, es el punto de las resistencias, ¿no? Las posesiones insulares de Venecia, como Chipre en su momento, ¿no? Estaban consideradas lo que antes se le decía como antemurale, que son, pues, estos baluartes, ¿no? Que eran los bastiones que mantenían a la raya la amenaza otomana, ¿no? Los caballeros de Malta, por ejemplo, también suponían un riesgo para las vías de comunicación marítimas otomanas, lo que llevó al asedio fallido en Malta en 1565. Esto es lo que estaba pasando un poquito antes de los catorrazos que les vamos a platicar hoy. Exactamente. Otro papel importante, o sea, otros actores importantes es España, Venecia y la Liga Santa, ¿no? La postura de Felipe II en el Tratado de Cambrésis. Chateau Cambrésis, ¿no? Chateau, bueno, dice Cateau. Según yo, Chateau, pero bueno, no de importa. Chateau Cambrésis, ustedes saben. Cambrésis, claro. De Chateau Cambrésis, en 1559, pues le da a Felipe el segundo, pues la libertad de acción en el Mediterráneo, ¿no? Sus propios bastiones contra los otomanos eran las fortalezas del norte de África y las regiones italianas de Apulia, Calabria y Sicilia, ¿no? O sea, el sur. El sur. Y también había varias revueltas moriscas. O sea, le estoy planteando para que ustedes imaginen cómo estaba el mundo en su momento, ¿no? Había revueltas moriscas que, pues, el Islam, para ellos era una amenaza interna y externa en España, ¿no? Como evidenciaron ya después de las 3 revueltas moriscas en el siglo XV. La última, que fue en 1568, me parece, en Alpujarras. La rebelión de las Alpujarras. Que recordemos que la España el mismo año, por ejemplo, que se produce el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, el 1 de enero se consolida como el triunfo de los reyes católicos, especialmente la reina Isabel, sobre los musulmanes, con la toma de Granada, cuando Boabdil tiene que ceder las llaves de la ciudad a la reina. Bueno, hay un cuadro bien famoso en España precisamente que lo cuenta, pero también hay una anécdota bien interesante que dice ahí, que se dice que Boabdil al entregar las llaves se puso a llorar y su madre le escucha y le dice...
Llora como niño por lo que no has sabido defender como hombre. Sí, ¿no? sí, 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 Ok, sí, pero sí, bueno, sí. entonces habían grupos de musulmanes todavía muy presentes en España en esa Ujú. época. Eran minorías, pero sí estaban muy presentes. Entonces era algo, el tema de los musulmanes, de los turcos, perdón, en el mar no era simplemente una situación de, qué bueno que pueden conquistarnos, sino que también habían, digamos, espacios de quinta columna dentro del propio Imperio Español. Sí, no, terrible, ¿eh? Ujú, Sí, ujú. sí, sufrieron el yugo de los moriscos, como le dicen aquí, Así ¿no? es. Y Ujú. pues uno de los últimos actores que también les quería contar es como el papel del papado, ¿no? Pues el papa en su momento otorgaba subsidios, ¿no? A Venecia y España para sus defensas marítimas, ¿no? Entonces, pero también le condiciona las ayudas a Venecia a su participación en la próxima liga. Le dices, güey, si quieres que te defendamos, pues con la pena vas a tener Que ponerte ahí de armas y que todo, poner armas, que poner personas y seguir rezando como no, ¿no? como corresponde. Como corresponde. Y también le dan subsidios a España, ¿no? Felipe II acepta participar y recibe, pues, muchas gracias papales, ¿no? Que eran, pues, como, o sea, como bien dice el profe, ya estaba por ahí la reforma protestante, pero eso no significa que las indulgencias terminaron de un día para otro, ¿no? No, en absoluto. A los grandes beneficios que le tocaron a España, más bien, no tanto España, a Felipe II, ¿no? Porque pues era su lana, Exactamente. era del rey, ¿no? España no existía como tal en su momento. Oye, recordemos que están llegando oros y platas desde ya sabemos dónde. Desde el otro lado del charco. Exactamente. Pero pues súmale también pues recaudación de indulgencias, diezmos eclesiásticos bonos, por así, bonos y El diezmo, subsidios, claro. diezmos y demás, ¿no? Entonces, pues gracias a esto le permiten obtener préstamos favorables y pues salió muy beneficiado económicamente el rey Felipe II, incluso cuando la paz entre Venecia y los otomanos en 1573 liberó de la obligación de más lo liberó de la obligación de más campañas militares, ¿no? Ujú. Y pues también algo interesante para platicar antes de empezar con el número de gente que se agarró a catorrados y demás, pues contarles un poquito sobre la situación de Italia, ¿no? Pues en Italia estaba pasando lo que le dicen la fragmentación crónica, ¿no? Que pues había varios estados de Italia que se alineaban frecuentemente con potencias extranjeras, ¿no? O sea, incluso hasta los otomanos, Así es. ¿no? En lugar de unirse entre sí, pues la situación fomentada por las deficientes comunicaciones terrestres, pues le da un poco de más justificación al Papa de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que defender Italia porque el centro de Italia es Roma y si llegan a Roma se acabó la cristiandad, se acabó básicamente. la cristiandad en su completo, ¿no? Entonces, Así es. pues el Papa es San Pío V, se nos Ujú. está olvidando que es San, Es santo, exacto. es San. Pues tenía entre sus objetivos combatir el protestantismo y el islam y pues había participado en la victoria de los católicos franceses sobre los hugonotes Ujú. en Moncontour en 1569. O sea, ese es como el antecedente inmediato también que el Papa Pío V también ya había metido lana para combatir, para defender la cristiandad del Islam y el protestantismo Ujú. en unos años anteriores, ¿no? Sí, los hugonotes se les llama así a los protestantes en Francia, por si acaso. Esos Los... son los hugonotes. Ya, Es ya. una forma despectiva de decir a los protestantes. A los protestantes. Ujú. Bueno, pues los protestantes, para que no se nos ofendan. Para que no se los nos prote- ofendan, Para que no claro. se nos ofendan. Mira, aquí lo tengo, ¿no? Entonces, ahora sí, ya les pintamos el contexto histórico, pues llegamos a los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, o sea, digamos que el más importante, porque, o sea, los antecedentes nos podemos ir al resto de la historia de el odio entre los del Islam y el catolicismo, pero Ujú. el más cercano que encontré más importante, pues fue la conquista otomana de Chipre. Así ¿no? es. Que Sí, pues sí, justo el motivo principal, pues el sultán Selim II reclamó Chipre, el último de los estados cruzados en manos latinas. Bueno, en su momento los latinos eran los venecianos, sí. Exactamente. ¿no? Y pues también se querían defender, ¿no? La capital, que era Nicosia o Nicosia. No, Nicosia, sí, sí. Nicosia. Sí. En había honor a mí, sido- claramente. Claro que sí. Y saca las llaves de la ciudad. Exacto, así. aquí traigo las llaves de la ciudad. No lo quería decir, pero bueno. Tengo un reino chipriota. Un reino chipriota. Entonces, pues, habían sido ya fuertemente fortificados, pero solamente contaba con 12,000 defensores aptos de los 20,000 necesarios, ¿no? Y, pues, estaban esperando el apoyo de los campesinos chipriоtas y, pues, falla, ¿no? Falla esta defensa. Empieza el asedio en Nicosia, que es asediada por los otomanos, que llegaron con 100,000 carnales. ¿Cómo la ves? Llegaron ahí
No, hacer montón. 100,000 soldados y más de 180 barcos. O sea, Sí, es una locura. Llegaron ahí a partir el queso porque había con queso las quesadillas. Y pues a partir del 26 de julio de 1570, pues cae el 9 de septiembre de Mira, nos estamos acercando a la fecha, ¿eh? Así es. Porque según yo, fue como el 7 de octubre. Estamos... Sí, 7 de octubre del año 71, 1571. Sí, o sea, fue por estas fechas, hace 250 y tantos años, ¿no? Algo así. No, más, pues 1500, estamos en Sí, 2000. sí. Bueno, 1500, se me olvidó el 1000. Tienes razón. Ajá. Bueno, entonces, pues justo llegan con 100,000 hombres, cae el 9 de septiembre de 1570 y Famagusta, también que lo trataron de defender por Astorre Baglione, resiste un asedio que comienza el 19 de mayo de 1571 y cae el 4 de agosto de 1571 tras 64 días de intenso bombardeo. Así es. ¡Qué locura! ¿No? Entonces, pues la conquista de Chipre por los otomanos se completa con la caída de Famagusta, ¿no? Después, pues en las preparaciones para la batalla de Lepanto, que ya se venía a venir, no sabían qué iba a ser en Lepanto, pero ya sabían que se iban a agarrar a trompadas y se iban a agarrar de las greñas. Pronto, pues se forma la Liga Santa, ¿no? Que uno de los antecedentes principales, pues es como el fracaso de la primera expedición, que es en 1570, que es cuando una armada cristiana se reúne en Creta, en Suda, que está compuesta por fuerzas venecianas, pontificias y españolas, esas últimas al mando de Juan Andrea Doria. Ahorita les contaremos por qué es importante este personaje, pero esta expedición falla, ¿no? Fracasa antes de enfrentar a los turcos y pues la flota veneciana estaba mermada por el tifus y estaba bastante mal equipada, ¿no? Entonces Juan Andrea Doria decide retirarse a Sicilia el 5 de octubre por la falta de acuerdo entre las fuerzas y el mal estado de la flota aliada, ¿no? Entonces ese es como uno de los antecedentes de por qué se empieza a formar la Liga Santa, porque dicen, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos estas expediciones que están fallando, necesitamos ayudarnos entre hermanos, ¿no? Entre hermanos de fe nos tenemos que ayudar. Entonces se forma la Liga Santa en 1571. Como pierden Chipre, pues el Papa Pío V dice, oye, ¿saben qué? Plenipotenciarios, vengan aquí, siéntense conmigo, recemos juntos y hagan el acuerdo clave, ¿no? Que es el 25 de mayo de 1571, que se anuncia la creación de la Liga Santa, firmada por el Papa Felipe II de España, Venecia y varios estados italianos, con el único objetivo de atacar a Turquía, incluyendo la recuperación de Chipre y la conquista de plazas otomanas en el norte de África, que eran para España. Prioridad para España. Era prioridad para España, ¿no? ¿Qué otro objetivo tenía? Pues aportes económicos, ¿no? O sea, España sufragaba 3/6, o sea, el 50% de toda la lana. Venecia 2/6, o sea, eran el 33%. Y la Santa Sede 1/6. Ah, bien duchos, ¿no? Así, yo lo menos, porque yo administro aquí. Pero claro, pero ellos, el Papa, por supuesto, era el jefe de la alianza. O sea. Era como en la escuela cuando te dicen, yo tengo mala letra, mejor dibújalo tú. ¿No? Así. Claro, pero a ti te avientan el madrazo, ¿no? Ajá, pero tú expones. Exacto. Tú expones, yo lo hago, pero tú expones, ¿no? Y pues, ¿quién estaba al mando? Pues estaba al mando de don Juan de Austria, que era hermano de Australia, un canguros trajeron. Don Juan de Austria, que era nada más y nada menos que hermano de Felipe II. Hermano bastardo. Que de hecho fue nombrado generalísimo de la Liga. Sí, aquí viene don Juan, es muy interesante porque don Juan de Austria es hermano bastardo de Felipe. O sea, a él no le correspondería, digamos, estar asociado directamente a los cargos nobiliarios, porque pues es hermano bastardo, ¿no? O sea, digámoslo así directamente, su padre, el Carlos V, el del chocolate. El del chocolate. ¿No? Pues digamos que tuvo aventurillas por ahí y nació este crío. Ok, pero como pues tenía sangre noble, porque la madre de él, no recuerdo en ese momento su nombre, pero pues era una noble también flamenca, entonces evidentemente pues tiene una correspondencia en términos nobiliarios, por tanto merece tener estudios y educación de nobleza en la época. Y pues se forma en artes de guerra de todo tipo. Ahora, lo interesante es que don Juan de Austria en este momento tiene 24 años, o sea, es un chavalillo, como dicen los españoles. Un mecatín. Pero es un chavalillo muy ducho en términos de la lucha, o sea, vienen, como les digo, o sea, desde los 6, 7 años viene entrenándose para ser militar, pero nunca había estado en el mar. Sí, no conocía el mar. No conocía el mar ni nada de lo que vamos a ver ahorita. Órale, eso yo no sabía, está Sí, bueno, está sí, bueno. sí, Bueno, sí. sí, justo, o sea, para su momento suena bastante
bastante controversial, ¿no? Que era hermano bastardo, ¿no? Porque, Hablando pues, así. porque, pues, pues sí, antes si eras el hermano bastardo, pues tenías que estar siempre tras bambalinas o escondido, o si te encontraban, pues eras, indeseable, ¿no? Prácticamente, así es. ¿No? Pero pues dedazo, hubo dedazo, Hubo lo dedazo, claro. dejaron ahí, ¿no? Si el PRI lo hizo, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces, pues ya. Chiste interno. Chiste interno para todos los mexicanos. Exactamente. Y después, pues ya llegamos a la reunión de la Armada y los conflictos. Cuando se empiezan a juntar ahora sí la bola de personas para decir, pues, ¿cuántos somos? Para contarnos, ¿no? A ver, échale, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? No, pues la composición final. Bueno, primero se juntaron en el punto de reunión, que era la Mesina, ¿no? Que Juan el puerto de Mesina. El puerto de Mesina, que era Juan de Austria, llega el 23 de agosto del 71, 1571, recibiendo el estandarte de la liga, ¿no? Le dan como capitán en el fútbol, le ponen aquí su chunche, y la composición final, que la flota superaba las 200 galeras, 6 galeazas, que aquí justo platicaremos también. ¿Qué son las Que galeazas? eso, que no, ustedes que tienen que ver la foto de esa locura, no tienen Bueno, idea. seguramente la están viendo en este momento, ¿no? Seguramente lo estarán viendo en este momento. Ujú. Y un total de 91,000 hombres, Échense el número, ¿eh? échense el número, incluyendo 74,000 soldados. O entonces el resto de los 60 y pico mil, ¿qué eran? Galeotes. Eran remeros. Remeros. Eran remeros. Eran y caballos de fuerza. Ah, exactamente. Hombres de fuerza. Hombres de fuerza. Claro, así como los de Mulan, ¿no? Hombres de acción. Ándale, eran hombres de acción, era con lo que se movían los barcos, eran el motor. Nomás hay un punto aquí. Estos galeotes, estos sí eran Ben-Hur, o sea, como Ben-Hur. Estos sí eran esclavos, Sí. ¿ok? Porque en las batallas de la antigüedad, generalmente los que han visto la película de Ben-Hur, cuando es el Semana Santa, eso, siempre pensamos que todos los que remaban pues eran esclavos que estaban ahí pues, Sí, condenados, sí. ¿no? Pero en la antigüedad no era así, especialmente cuando vimos la batalla de Salamina, Sí. no recuerdo si lo mencioné o no, pero de todas formas lo vuelvo a decir. Estos marineros pues eran marineros profesionales, o sea, Sí. se dedicaban a eso. A eso. ¿Ok? Pero en esta época, los galeotes, como se decía, estaban principalmente condenados a penas de todo tipo de aflicción ahí. Generalmente era como una especie de conmutación, una pena de muerte, o casi una pena, digamos, lo que podía durar años. Sí. Años, ¿ok? Y generalmente los galeotes, pues por eso tenían tantos, porque pues generalmente eran los que primero morían. No, y cuando vean ustedes las fotos de la cantidad de cañones que traían las galeazas, Ah, bueno, luego vamos a ver, claro. la exactamente. cantidad de mano de obra ¿cómo se llama? Capital humano. El capital humano. Como le exacto. dicen por ahí, de capital humano que necesitan esos barcos para moverse era impresionante, ¿no? Literal, de capital humano. De capital humano, sí. No, y también del otro lado, porque los ¿Turcos? los turcos y los otomanos, pues no discriminaban en género. No. O sea, a diferencia de las galeazas que tenía la Liga Santa, del otro lado eran pues las mismas personas remeros, pero había hombres y mujeres. Eso es lo que dicen. No, yo no estoy tan seguro, pero la verdad es que al parecer que sí, Sí, que porque eso era cierto. hasta hubo varias como galardonadas después de las batallas por San Pío V, por su valentía y su honor en las batallas. Ahorita les contaré un poquito de esos datos que traigo, ¿no? Sí, adelante. Pero también, bueno, 91,000 hombres, ¿no? Incluyendo 34,000 soldados, que eran los que estaban dispuestos a pelear, ¿no? Y pues salió la controversia, ¿no? Surgió el conflicto de Don Juan y el almirante veneciano Sebastián Veniero. Y porque Juan Andrea Doria propuso retirarse, pero Álvaro de Bazán, español, convenció al Consejo de Guerra de continuar. Y don Juan de Asturias resolvió y dijo, palabras más, palabras menos, dijo: adelante, sigamos el parecer del marqués. Y ahí es cuando se forma la batalla. La flota zarpa el 16 de septiembre en formación de águila. No sé cuál sea esa formación. Como una ¿Y tú especie. Como una especie de media luna. ¿Dos quiere alas? decir. Claro, 2 alas y un pico. 2 alas y el pico. Y bueno, se van en formación de águila hacia el Golfo de Lepanto, donde se sabía que estaba la flota turca, que tenía cerca de 260 galeras. Entonces, pues está terrible, porque ya fueron 200 galeras y 6 galeazas contra cerca de 260 galeras, ¿no?
O sea, una bestialidad. Una locura, sí, para que vean. Yo siempre que me meto más en este podcast, cuando me meto así a buscar imágenes de referencia, nada más se ven así miles de puntitos. Y es de que cada puntito de eso es una unidad como la que ya vieron en pantalla. Ujú. Bueno, y vieron las galeazas, pero ahorita les voy a poner las galeras también para que las vean, ¿no? Si quieres, ya las puedo ir comentando para Sí, que sí, vayamos sí. diciendo, ¿no? A ver, en esta época, ¿cómo se desarrolla la guerra en el mar? Pues recordemos que tiene mucho que ver todavía con la tradición que se venía gestando desde la época, digamos, de fines del Imperio Romano, durante el Imperio, digamos, Romano Oriental. ¿Ok? O sea, si siguen utilizando estos barcos alargados, o sea, cuando digo a barcos alargados, le puedo decir trirremes, puedo decir dromones, puedo decir, etcétera. O sea, hay muchos tipos de barcos de este tipo en el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque el Mediterráneo, por más que sea barco, o sea, que sea un mar, sigue siendo un mar con una, digámoslo así, capacidad de oleaje no tan brutal, por ejemplo, como es Sí, no el es mar abierto, ¿no? exacto, como es el mar abierto, exactamente, ¿no? Ahora, eso no implica que no sea un mar que tenga, obviamente, sus tormentas y sus Sí, claro, complejidades. claro. Eso, claro que lo tiene. Pero a lo que voy yo es que facilita el otro tipo de embarcación en donde el oleaje no es tan brutal y por eso, por ejemplo, la construcción de las galeras, que son estos barcos alargados, tienen la posibilidad de poder navegar, ¿ok? Porque, como se los digo a mis alumnos en clase, o sea, traten de agarrar un barco de estos de galeras y métanlo al Océano Atlántico y Sí. a ver si avanzan 200 kilómetros, Sí, los sí, quiero sí. ver, ¿ok? Porque es evidentemente que el oleaje va a romper la quilla Sí. del barco, no Ujú. lo va a aguantar. Y segundo, los marineros no tendrían la fuerza, o sea, todos, ni aunque fueran puros, ¿cómo se llama? Jason Momoa y todos los personajes de Sí, superhéroes sí. que quieran, todos juntos en un remo no podrían aguantarlo, Sí. ¿ok? Entonces, la guerra de galeras, que es, digamos, la guerra naval de galeras, en la época se fomenta por eso. O sea, Ujú. es más fácil. ¿Por qué? Porque es más rápido. Los barcos de la época necesitan rapidez, velocidad, Sí. ¿ok? Y pues la forma alargada permite una mayor velocidad, ¿ok? ¿Y dónde está lo otro? En este momento estamos incorporando ya, más o menos desde el año 1380, 1400, Ujú. estamos incorporando las armas de fuego en Europa, ¿ok? A nivel terrestre estamos incorporando la artillería y a nivel Sí. naval estamos incorporando artillería naval, como se conoce, especialmente lo que son tipos de armas más bien asociados a calibres bajos, ¿ok? Sí. No pensemos en grandes cañones así que pueden poner balas de no sé qué les gusta, 200, 300 kilos de peso, en absoluto, ¿ok? Pero de todas formas ya se están empezando a utilizar, ¿ok? De manera que lo que se comporta en la época como la forma de luchar generalmente Ujú. es utilizar las galeras, como habíamos visto de cierta forma, ya no en la manera de los trirremes con este espolón para Sí. romperlas, sino que más bien utilizarlas como plataformas de lucha, Ujú. ¿ok? Entonces lo que se hacía en estos barcos era generalmente que las galeras tenían una eslora, o sea, un largo Ujú. bastante largo, pero también se buscaba tener una borda, o sea, digamos el ancho, la manga que se llama, bastante ancha también con el objetivo de poder utilizarlo como plataformas. ¿Pero por qué también? Porque también lo que quieren es incorporar la artillería. La artillería, el problema que tiene es, por un lado, que el calibre no puede ser muy alto porque la cureña, o sea, el lugar donde se impone el pedazo Ajá. metálico, cuando dispara la bala que sea, necesariamente tiene un nivel de retroceso y Sí. un nivel de espacio que necesita para poder moverse para cuando se produce el disparo. Entonces, si tienes que poner una cureña o un soporte para que el cañón se mantenga, mientras más grande el cañón, más grande el Más soporte. grande, sí, claro. Y mientras más grande el soporte, pues eso hace que el barco sea cada vez más lento y por tanto más frágil. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema que tenían las galeras? Sí queremos incorporar la artillería, pero no la podemos poner en la borda. O Sí. sea, en los costados, como nosotros vamos a ver después, por ejemplo, en los galeones del siglo XVII, XVIII. Entonces, lo que hacen es ponerlo en la proa, en el En frente. el frente. ¿Ok? Dependiendo del tipo de galeras, generalmente los cristianos tenían 5 o 6 cañones, los turcos generalmente preferían la velocidad, 6 o 4 cañones, ¿ok? Pero la diferencia en particular aquí, sobre todo a nivel ya de infantes, de Ujú. soldados, digámoslo así, es que los europeos, en particular los españoles, preferían utilizar armas de fuego que en lugar de otro tipo de armas arrojadizas, como así hacían, por ejemplo, los turcos. ¿Por qué razón? Porque los turcos lo que buscaban era principalmente capturar los otros barcos. Sí. ¿Ok? Aquí se hacía mucho lo que se llamaba en la época la guerra de corso. O sea, ¿qué es la guerra de corso? Pues una patente que te otorgaba un reino con el objetivo de conquistar o de quedarte con un barco o con una posición marítima del enemigo. Del enemigo, sí, Pero sí. estabas avalado producto del
digamos, contrato que habías del firmado. reino que te lo había dado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, tanto los turcos como los españoles, como los venecianos hacían mucho eso. Ujú. Y especialmente porque se llevaban los recursos o también, no olvidemos esto también, porque se quedaban con los marineros y los convertían en esclavos, Ujú. ¿ok? Entonces, esta era como la dinámica que existía en el Mediterráneo en el momento. ¿Y dónde está el punto de quiebre? Y aquí ya lo voy cerrando un poquito para no largarme tanto. El tema de las galeazas. ¿Qué chingados, perdón la expresión, son las galeazas, no? Esto es para adultos. ¿Qué son las galeazas? Pues las galeazas son una mezcla intermedia. Yo creo que ahora podemos poner la imagen otra vez, ¿no? Ahí, sí, sí, sí. ¿Qué son las galeazas? Las galeazas vienen siendo un híbrido, podríamos decir, entre una galera y Ujú. lo que luego van a ser, como diría mi buen asesor, el doctor Iván Valdés, navíos de alto bordo. Ajá. ¿Ok? ¿Qué es eso? Pues lo que buscan las galeazas hacer es tener la posibilidad de entrar como galera en el Mediterráneo, pero también tener la posibilidad de navegar en espacios, digamos, de alta mar. ¿Por qué? Porque mientras más alto la borda, eso evita que obviamente las mareas cubran el barco. Sí. Pero si es más alta la borda, eso también permite poder poner en los costados Sí. los cañones. Entonces lo que hacen los venecianos, que son ellos los que inventan este tipo de barco, es utilizarlo como una especie de plataforma móvil de artillería. Sí. Entonces la galeaza, al contrario de lo que eran los otros barcos que buscaban rapidez y velocidad, Ujú. lo que busca la galeaza más bien es ser como una especie de bastión en el mar, que a quien se acerque pues se cañonea, ¿no? Sí. Y esa es como la gran, digamos así, invención técnica que se va a utilizar en esta batalla. Sí, mira, justo aquí tengo que tenían, bueno, las galeazas que participaron en Lepanto tenían 59 metros de eslora, 9 metros de manga y 3.3 metros de calado con un puntual de 6.5 metros El calado es la profundidad que se mete en el agua. en el agua, ¿no? Ujú. O sea, eso está bajo el agua. Y las galeazas montan, bueno, estas galeazas que se dicen que participaron en Lepanto tenían 60 piezas de artillería. Que eso es una brutalidad. la Es época. una locura, no manches, se dice fácil, pero 60 tipos de artillería que van desde bombardas, gruesos y medios cañones, culebrinas y pedreros, que pues todas estas estaban emplazadas en los castillos de la proa y de la popa, Ujú. ¿no? Entonces, creo que también ahorita que llegaremos a la batalla, si no mal recuerdo, fue algo que era contraintuitivo porque iban al frente, Así es. ¿no? La unidad más poderosa fue lo primero que atacó. Ujú. ¿No? Pero porque se esperaba que se abordara y no, pues llegó y como los tenía enfrente, pues le dio chance de echarse unos cuantos varios antes de Es que, empezar los cates. de hecho, bueno, empezamos ya con Empecemos con ya. el relato. Empecemos porque ya. si no, es que, claro, ahí está el tema, ¿no? La formación de batalla, vamos a ver que se va a dividir ya sea en el bando cristiano o en el bando Ujú. turco, van a ser 3 alas, Sí. digámoslo así, ¿no? No vamos a entrar tanto en detalles de quién dirigió tal o Ujú. cual enfrentamiento, porque recordemos que esto pues ya no es una cosa tan técnica, pero sí tenemos que tener en cuenta, imaginémoslo, bueno, no imaginemos, porque lo podemos mostrar, Sí, sí. ¿no? Que hay un ala izquierda, un ala central, un ala derecha y una especie de reserva, que es el marqués Álvaro de Bazán, que está hacia el final, digamos, que ese es el contingente cristiano. Ujú. Y del otro lado, pues está Ali Pasha y sus lugartenientes que van teniendo diferentes, digamos, alas, Sí. ¿no? También de la misma forma. Ahora, ¿dónde está lo interesante? En el mapa, como se puede notar, el golfo de lo que se conoce como Lepanto, el golfo de Lepanto, pues es como tal un golfo. Entonces se abre hacia el mar Jónico y se va cada vez profundizando un poquito como una forma triangular Ujú. en dirección hacia el interior de Grecia. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Eso implica que para poder formar las líneas de batalla hay que hacerlo en la entrada del golfo. Sí. ¿Ok? Recordemos que Lepanto es una posición interior. ¿Y eso por qué? Pues porque lo que se busca precisamente es evitar que las mareas o las corrientes fuertes puedan destruir la armada turca en ese momento. ¿Ok? Ujú. Entonces, ¿qué pasa cuando los cristianos avisoran que está la armada en esa posición llegando, ¿ok? O sea, que está ubicada dentro del puerto? Entonces deciden entrar a la bahía, digámoslo, al Golfo, pero ya los turcos los están esperando porque saben que si los agarran ahí, pues los pueden destruir. ¿Por qué prefieren hacer esta cosa? Pues porque lo que quieren hacer los turcos, especialmente, es la jugada marítima que han hecho todo el tiempo que llevan haciendo la guerra en el mar. ¿Cuál es? Flanquear. La Sí. idea de ellos es flanquear, utilizar la velocidad de sus barcos
digámoslo así, como lo hacía de cierta forma Alejandro Magno con su formación de la falange de yunque y martillo. Lo que quieren es atrapar a la formación cristiana en el centro mientras se agarran, voltearla y atacarla por atrás, Sí. ¿no? Y como tienen marineros muy hábiles, entonces, porque al contrario, y esto es bien interesante, al contrario de lo que ocurre en la flota cristiana, perdón, musulmana, los galeotes sí son voluntarios y Sí. están pagados, Ujú. ¿ok? Entonces estos tipos sí quieren que la flota gane. Sí, sí, sí. Ahora, el tema es que hay un porcentaje de ellos que sí están asociados directamente al territorio griego. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues porque pasa que si las tornas cambian y parece que los turcos no ganan la batalla, pues ellos deciden desembarcar y huir directamente a tierra. Recordemos que la batalla se pelea prácticamente muy cerca de la Sí, costa. sí, sí, sí. Entonces, barco que se hunde, pues cualquiera que sepa más o menos nadar puede llegar a la costa y Sí. huir. ¿Ok? Entonces, eso también es muy importante. Bueno, ¿qué va a pasar? Finalmente, entonces, la flota cristiana, después de 2 horas y cacho de estarse acomodando, se forma en esta formación que ya vimos, valga la redundancia. Ujú. Y entonces los turcos dicen, para evitar que esta línea de batalla cristiana se confronte y se forme más directamente, lo que van a buscar ellos pues es buscar flanquearlos. Pero ¿dónde está el problema? Que luego se dan cuenta que estas famosas galeazas que vienen como la gran invención, las ponen adelante. Y los turcos quedan como mirando extraño. ¿Por qué están estos barcos aquí delante? Recordemos que aquí la gente, en esta época, nosotros pensamos que existen los telescopios y esas cosas. No existen. Ok, hay que tener Sí, muy sí, buena sí. vista, Sí, pero sí, nadie sí. sabe cómo. Recordemos que el primer telescopio es del siglo XVII, o sea, Galileo está usando Sí, sí, sí. telescopios, ¿ok? Entonces estamos ¿qué? 50, 60 años antes del Antes desarrollo de los sí. telescopios, ¿ok? Entonces nadie puede saber lo que realmente se ve del otro lado. Entonces lo que ven es un barco grande que avanza. ¿Qué piensan los turcos? Y esto lo sé porque estuve leyendo las fuentes de algunos combatientes que estuvieron en la batalla. Ujú. Hay un prisionero turco que menciona lo siguiente, que los capitanes creyeron que estos barcos eran buques de transporte, así los que han jugado Age of Empires entienden Sí, de lo sí, que sí. hablo, las urcas Las mercantes, urcas, sí, sí, sí. que como habían perdido viento, se habían quedado rezagadas y las habían dejado delante. Ujú. Entonces, como eran barcos grandes, pensaron los turcos que entonces lo que iban a hacer ellos directamente pues era sin atacarlos directamente, quedarse con la posición Sí. y las presas, que Ajá. ello implicaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Los turcos van derechito en la línea, derechito contra las galeazas, pensando que las galeazas no los van a atacar porque Ujú. son barcos de transporte. Pues, ¿qué ocurre? Craso error, ¿no? Sí, sí, sí. Avanzan derechito, piensan que las van a voltear, digámoslo así, y las galeazas abren fuego. ¡Pum! Los 60 cañones Los disparan 60 que... y prácticamente el ala completa del avance de los turcos pues cae, empieza a Ujú. caer, a hacer aguas por todos lados, por todos lados. Evidentemente no es que se rompa completamente la línea de formación, porque eso no ocurre, pero lo que sí ocurre es que evidentemente los turcos son impresionados por esto, no esperaban que esa cosa Sí, claro, iba sí. a atacar, ¿no? A la vez que las galeas están avanzando, bueno, no avanzan, más bien que la línea del frente turco avanza en dirección hacia los cristianos y se produce esta situación. Por el lado izquierdo, entonces, los turcos también avanzan y tratan de flanquear la posición cristiana. Pero el almirante de esa zona, que es Barbarigo, creo que es Ujú. el apellido, que es un veneciano, se da cuenta de la jugada y entonces pone sus barcos de tal forma que no puedan dar la vuelta por la costa. Sí. Entonces, el combate ahí se convierte en una carnicería frontal. Sí. Eso pasa en la izquierda. En el centro, luego después de lo que pasó con las baterías de las galeazas, pues está ahí don Juan de Austria, especialmente con sus buques importantes, y del otro lado viene Ali Pasha, que es el jefe Sí, sí, sí. de la flota turca, y se enfrentan directamente como si esto fuera un duelo de caballeros. Están ahí peleándose Sí. directamente uno contra el otro y se empiezan a dar, pero con todo, ¿ok? Y más al sur entonces, pues está la otra ala, el ala izquierda, que es, digámoslo así, de la flota más, ¿cómo digámoslo así? Más ligera, podríamos decirlo, Ujú. ¿ok? Que es donde se encuentra Colonna y los otros marinos italianos, ¿ok? Que al darse cuenta cómo está ocurriendo la situación, pues deciden también hacer frente. Sí. Ahí hay un gran marino turco, que es, bueno, marino en el sentido porque la verdad es que era un corsario, Sí. pero era el que más sabía del arte de la navegación en el mando turco,
que, que lo que va a hacer él, que es Uluj Ali, así se llama él, Uluj Ali, como el príncipe Ali, El ya saben. príncipe Ali. Digamos el príncipe Ali. Bueno, el príncipe Ali lo que va a hacer es utilizar sus barcos tratando de rodear la flota de estos, de los otros buques italianos, digámoslo así. No es correcto, pero bueno, digámoslo así. ¿Ok? Y el contingente cristiano se da cuenta de la maniobra. Entonces, ¿qué hace? Mueve la flota de tal forma que busca evitar que los flanquee. Pero al hacer eso, abre un hueco en el centro. Ujú. Al abrir un hueco en el centro, entonces, Uluj Ali lo que hace es voltear sus barcos y tratar de meterse por ese hueco que se arma para entrar directamente en el centro y destruir la flota Sí. de Juan de Austria. Pero justo en ese momento, pues está don Álvaro de Bazán detrás y Luis de Requesens están atrás como contingente de, digamos, de reserva. Y al momento de que se produce entonces el avance de Ali en dirección al centro, quien le cierra el paso es directamente Álvaro de Bazán y Luis de Requesens. Están los dos ahí. Lo frena el ataque justo y viene llegando la flota de Colonna por el otro lado. ¿Ok? Y entonces agarran a Uluj Ali justo atrás entre dos fuegos. Todo esto está pasando entonces al momento. Hay una situación en particular en la que Ali Pasha es muerto en el combate. Recordemos que aquí se están dando con todo directamente. Las armas de los españoles, venecianos, toscanos, genoveses, etcétera, cañonean y cañonean una y otra vez. ¿Ok? Y en especial, pues los turcos también están atacando, especialmente con flechas y con sus espadas, no directamente. Están en eso, y se produce un momento en el combate, que es la muerte de Ali Pasha. Se enteran de esto, evidentemente, como los marineros turcos, ¿ok? Y eso inmediatamente implica el problema de la retirada. Los desmoraliza, Exacto, ¿no? porque ¿qué es lo que hacen los españoles? Los españoles hacen la clásica española, pues. Al momento de que Ali Pasha es muerto, le cortan la cabeza, lo meten en una pica y se lo empiezan a mostrar a todos los demás barcos alrededor. O sea, decir, ya les ganamos prácticamente, ¿no? Y entonces ahí ya empieza literalmente el desbande. Poco a poco, entonces, los barcos turcos tratan de salir. Los que estaban en la izquierda empiezan a desembarcar a los galeotes que tratan de huir. Y pues, como les digo, Uluj Ali ya se había metido en la boca del lobo entre Álvaro de Bazán y Colonna, entonces evidentemente también tiene que huir, ¿no? Y al final entonces la batalla que más o menos había iniciado a eso de las 10, 12 de la mañana más o menos, ya para las 4 de la tarde se había acabado, con un altísimo porcentaje de muertos, destruidos, barcos destruidos y capturados, y una de las batallas, según leí por ahí, más grandes que existió hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Wow, sí, qué bárbaro. No, justo yo estaba leyendo aquí, tengo una ¿una cifra? Una frase, no, tengo una frase que se me acaba de ir, no, está terrible. De que el arma principal, o sea, como el arma principal de la batalla, o sea, como el parteaguas, fueron los lanceros españoles, que eran particularmente buenos en defender cuando se subían a los barcos a pelear. Los abordajes. Los abordajes. Sí. Ay, pero quién sabe dónde quedó. Aquí en mis fuentes. Aquí la tengo. Pero yo también tengo aquí ya justo varios. Queremos decir ya los resultados de la batalla de a cuántos echaron. Los cristianos, se contabiliza la pérdida de 12 galeras cristianas, aunque luego ascendieron a 40 por los graves daños sufridos, según la fuente. De 7.600 hombres, de los cuales 2.000 eran españoles, 880 de la escuadra del Papa y 4.800 venecianos y 14.000 heridos, ¿no? Y se cuentan 170 galeras y 20 galeotas de 12 bancos arriba, apresadas a los turcos, de las que solo 130 estaban útiles y las otras fueron quemadas. 60 otras fueron quemadas. Quemaron otras 60 galeras para que no se lo quedaran. Exactamente. Y se podrían volver a utilizar. Ganaron 50.000 prisioneros y se liberó a 12.000 cautivos cristianos que tenían los musulmanes, ¿no? Y se estimaron entre 25.000 y 30.000 los muertos del bando turco. O sea, que aunque los turcos tenían más hombres y más naves que los cristianos, las galeotas no podían oponerse a las galeras. No, al revés, ¿no? Las galeras no podían oponerse a las galeotas, ¿no?
¿O cuáles eran más grandes? Es que galeras o galiotas en este caso, pues básicamente quiere decir que sí, las galeras son más grandes que las galiotas. Las galiotas son más chiquitas. Sí, Ok. sí. Ujú, ujú. No Mira, confundir con galeras, galiotas y galeazas. y Esos yo, son las diferentes. verán en pantalla, la diferencia de las tres. Exactamente. ¿No? Sí. Y yo también justo aquí, varios dato curioso que para los preparativos en la batalla para los cristianos, la Liga Santa tenía esto como una manda casi, ¿no? Que decía, deben tener mucho cuidado a los que gobiernan la armada de mantener vivos a sus gentes en espíritu religioso, a Ujú. tal que Dios nuestro Señor nos ayude en la santa y justa empresa que llevamos, ¿no? Que justo al final después se recuerda a la religión católica este día con mucho júbilo, ¿no? Ujú. Hasta se hizo el día, ¿cómo era el día? El día del Santo Rosario. El día del Santo Rosario, ¿no? Porque se dice que la mismísima Virgen bajó a ayudar a las fuerzas cristianas a vencer a los Ujú. infieles musulmanes, ¿no? Datos curiosos también sobre la batalla de Lepanto. Tengo aquí que en nuestro Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto que le dicen por ahí, pues él estuvo en la batalla de Lepanto, por eso quedó Como el manco por de eso Levan. quedó como el manco de Lepanto, quedó medio turuleco, que dicen que combatió valentemente a pesar de estar enfermo y fue herido en el pecho y crucialmente en la mano izquierda, la Así es. cual le quedó lisiada para el resto de la vida. Por ello fue conocido como el manco de Lepanto. Aunque dicen que nada más perdió la movilidad en la mano, no perdió la mano, ¿no? Que, Pues no quiere decir poco eso, ¿eh? exacto. Además, si es escritor. Sí. Y también dice que él mismo lo describió como la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes y ni esperan ver los venideros. Y lo creo. Y lo creo, Y claro. lo que sí. creo, ¿no? Eh, También justo otro dato curioso es sobre el mando. Tengo un dato curioso sobre el mando y la jerarquía que dice que el generalísimo de la Liga Santa, don Juan de Asturias, era el hijo natural, que lo platicamos, el bastardo del emperador Carlos V, Juan de Austria. el Juan de Austria, ya ves que está malísimo. La dislexia y la prisa, ¿no? Si no le copias al Teca, por favor. No le cabes. Que solo tenía 24 años, ¿no? Así está. Pero joven también, justo también tengo de Ali Basha, Ujú. o Ali Pachá, que también rondaba por la misma edad, Sí, ¿no? estaba jovencillo también. Que también estaba jovencillo. Eran como las dos fuerzas que se enfrentaban, ¿no? Ujú. Y otro dato, las mujeres en combate, lo que platicaba, que la victoria liberó a unos 1.200 galeotes cristianos de las naves turcas, algunos de los cuales eran mujeres, lo que indica que los otomanos no eran sexistas, entre comillas, en el uso de los esclavos para el remo, y se registró que una mujer que había combatido con gran bravura a bordo fue descubierta después y se le concedió de forma extraordinaria una plaza en el tercio de Lope de Figueroa, que era acuérdense que los tercios eran estas unidades de élite española, Ujú. que le dieron como pues una plaza en un tercio por su especial valentía, ¿no? Yo creo que Ujú. se libró del yugo de los musulmanes, ayudó a combatir y gracias a eso se ganó el reconocimiento, ¿no? Ujú. Bueno, también hay muchas cartas de soldados y de personas que lucharon del bando cristiano Ujú. que entregaban esclavas musulmanas a estas personas como forma de encontrar botín también, ¿eh? Sí, Sí, sí. se sabe de eso. Y también tengo aquí, pues, como consecuencias más simbólicas y religiosas, ¿no? Pues la batalla se celebra el primer domingo de octubre, que es el Día de la Virgen del Rosario, ¿no? Ujú. Y entonces el Papa San Pío V, pues, le atribuye la victoria a su intercesión. De hecho, hay muchas imágenes que también verán en pantalla de cuadros en el que sale la Virgen sobre la batalla de Lepanto, ¿no? Tirando rayos evangelizadores a todos, ¿no? Pero pues se le atribuye la victoria a su intercesión, por lo que se instituye la festividad de Nuestra Señora del Rosario ese día, ¿no? Ese día, el 7 de Y octubre, pues así fue es. un triunfo moral inmenso para la cristiandad en su momento, ¿no? O sea, que de hecho estaban en un momento de una crisis interna, ¿no? Por el protestantismo, como nos contaba el profe hace ratito, y pues la expansión otomana demostró que el avance turco podía ser detenido. Entonces como que pone al cristianismo justo como el lado ganador, ¿no? El gran bastión de la fe. Sí, ahora sí hay que tener en cuenta una cosa. Ujú. Los turcos, digámoslo así, pierden una enorme cantidad de barcos, recordemos, Sí. pero sin embargo se dice que cuando Uluj Ali regresa a Constantinopla, bueno, perdón, a Estambul, Ajá. ya se llama Estambul en Ajá, este, sí. a contar lo que había pasado, pues se dice que muy afligido, pues evidentemente pensó que le iba a perder la cabeza a él, ¿no?
Pero el sultán le dice, mira, no te preocupes porque lo que nos ha pasado es casi como que hubiéramos afeitado, o sea, como haber perdido la barba. En algún momento va a volver a crecer. Sí, ¿no? sí, sí, O sí. sea, los musulmanes tenían un gran sentido de que, pues, la verdad, podemos perder ahorita, pero después lo vamos a recuperar. La flota no es tan importante. Lo cierto, y esto hay que ser honestos, es que los cristianos derrotan a la flota, pero no consiguen recuperar Chipre. Sí, No ¿no? lo consiguen. Y tampoco consiguen obtener las otras plazas que sí querían los venecianos. ¿Por qué? Porque hay un tema interno también. Sí. ¿Por qué? Pues porque los españoles quieren ganarle a los turcos, sí, pero no quieren apoyar a los venecianos, porque los venecianos son, comillas, sus competidores dentro del Mediterráneo Oriental. Entonces no les interesa apoyar su liga. El Papa pues está en medio tratando de sí, que no, que sí, que no. Y al final entonces por tantos problemas internos no se resuelve nada más allá que la victoria táctica, que es la destrucción de la flota turca. Pero más allá de conseguir los otros objetivos no se produce. Ahora, lo otro que también es cierto es que por más comentario que ha dicho el sultán, la verdad es que la flota turca nunca llegó a tener otra vez el nivel ni el poder que había tenido antes de 1571. Sí. No, y está muy interesante que digas que pierden la barba, pero si los moriscos fueron los que le llevaron la barba a los españoles, ¿no? Antes no había. Bueno, O sea, si nosotros tenemos barba es porque llegaron del otro lado del mar a pasarnos los genes. Los genes, claro. Los genes barbados, Ujú. ¿no? No, nada que ver con la isla de Barbados. Nada que ver con la isla de Barbados, de donde es la preciosa Rihanna. Rihanna, ¿No? exactamente. De hecho, mira, aquí tengo según Rufo, en la Austriada, los otomanos contaban con, y esto es una cita directa de la Austriada, que dice, bombas de fuego, máquinas terribles de alquitrán, que en el agua más se enciende, astas y flechas llenas de impesibles hierbas, cuyo veneno presto ofende, arcabuces, mosquetes insufribles, cañones de quien nadie se defiende, y mucha confianza en la batalla, que es la mejor ventaja que hay. Eso es lo que se narra en la Austriada. Súper. Muy bien. ¿Qué más? Así como a manera de conclusión. No, como te digo, para concluir, chicos, chicos y chicas, espero que les haya gustado mucho esta batalla. La verdad, tiene un trasfondo muy épico, especialmente en creencias religiosas Claro, del bando católico, evidentemente, porque como les digo, representa la cúspide de esa unidad católica en un momento en el cual pues estaba perdiendo directamente la unidad cristiana producto de las enseñanzas de Lutero, ¿ok? Y eso también, de hecho, van a ver siglos después que se va a seguir hablando de esta batalla. O sea, hay comentarios, por ejemplo, hasta de gente como Voltaire en el siglo XVIII, que decía cosas así como, bueno, parece que los turcos ganaron el Lepanto. ¿Por qué? Porque estaba dando a entender en ese momento que parece que la historia, a medida que va pasando el tiempo, pues se puede ir modificando y no sabemos realmente lo que ocurre. Lo decía como un comentario así al voleo, evidentemente. Pero si un ilustrado del siglo XVIII, completamente ateo, es capaz de hacer una broma con ese tipo de cosas, pues evidentemente habla de la trascendencia de lo que habría sido. Es un poquito más o menos, sobre todo los que les gusta más el tema de la historia militar o de la guerra, cuando se hable mucho, por ejemplo, de batallas tipo Trafalgar, que la vamos a ver, Sí. y por supuesto Waterloo, que también todo el mundo dice, tuvo su Waterloo, bueno, pues en esta época se decía tuvo su Lepanto, digamos, ¿no? Sí. Y pues con esto, recuerden, yo les quiero poner aquí, para que no le echen en saco roto, les voy a poner en la parte de abajo, en la descripción, pues varios links que me gustaría que vieran todos ustedes y pues a lo mejor en esta parte del video en lo que nos despedimos, que ven en pantalla la cantidad de cuadros al óleo impresionantes que hay de esta batalla. O sea, las representaciones de su momento, obviamente con perspectivas extrañas, ¿no? Porque pues no había cámaras fotográficas para retratarlo y cada quien tenía que hacer como su rendición artística. Sí, y con gran detalle. Y con grandes detalles. Ve esta de acá, que es el fresco de la batalla en el Museo del Vaticano. Digo, o sea, obviamente no se ve, pero ve qué locura. ¿Cómo se ve eso? No, claro. Sí, como si fuera una especie de águila mirando un dron, digamos. Sí, ¿no? exacto. Visión de dron. Como visión, como visión de águila, así en tercera, pero como de Age of Empires, así, pero medio chueco. Medio chueco, exacto. Pero medio chueco, para que vean ustedes cómo también... Porque al terminar la batalla, pues fue como el estandarte también de la cristiandad, ¿no? De que miren todas estas imágenes, esta batalla fue impresionante y aún así la ganamos, ¿no? Entonces, para que también vean cómo a través de las imágenes se va, pues evangelizando y contando la historia, ¿no? A los feligreses, se las voy a poner en pantalla para que ustedes las vean.
Sí, y también un puntito ahí con eso también. Ujú. Si en algún momento logran ir a España, especialmente a la zona de Madrid, y pueden recorrer el Palacio del Escorial, que fue el primer palacio, digamos, Ujú. importante de los reyes de España, que ahí gobernaba directamente Felipe II. Cuando uno entra al Palacio del Escorial, especialmente cuando va entrando hacia la Sí. zona de donde están las tumbas, pues todos los cuadros que se ven en la entrada, todos los cuadros que se ven en ese corredor son escenas de la batalla de Lepanto. Sí, una locura, una locura. Y son del tamaño, pues, de paneles grandes. O sea, no crean que son cuadritos chiquitos, son cuadros grandes. Grandes. Sí, Ok. gigantes, como el que van a ver ahorita aquí en pantalla y debajo, que es la revelación a San Pío V de la victoria de la Santa Liga de Lepanto. A él no le avisó nadie, llegó un ángel y le dijo, señor, sí, fíjese que sí llegó nuestra Santa Madre, nos tiró un paro y no nada más llegó la madre, sino les partimos la suya. Mira, ve este cuadro, como que llegó así y Sí, exacto. le hicieron así masajito en la chompa. Para Le que dijeron, vea, ¿no? Para El que vea desastre. un todo masajito, le dijeron, mira, cómo sí ganamos. Bueno, hay representaciones de esta batalla incluso aquí en México, ¿eh? En el convento del Carmen, si los que viven aquí en México se pueden ir a dar una vuelta, hay representaciones de la batalla de Lepanto. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Qué padre! Y Todo yo- el mundo se acuerda del convento del Carmen por las momias, que no están mal, que- pero, sí, sí, sí. pero hay un buen de representaciones de la época novohispana que están muy bonitas. Y hay un cuadro de la batalla de Lepanto, me Guau. consta. No, pues si algún día me lanzo por estos días, también les pondré la foto ahí para que ustedes lo vean. Amigos, a ver, la recomendación de la semana no necesariamente tiene que ser de... La recomendación de la semana para mí en este punto me interesa que pongamos atención sobre todo a los temas navales, ¿no? Ujú. En especial, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, en esta época especialmente, bueno, navales y militares en general. Yo creo que es importante tener el contexto del señor Geoffrey Parker, Ándale. el texto de Geoffrey Parker, que precisamente se trata del... El texto se llama La Revolución Militar, ¿ok? Cómo funciona la Revolución Militar, que es precisamente cómo se desarrolla, valga la redundancia, pues básicamente todo el cambio que va a implicar ¿cómo se llama? La introducción, por un Ujú. lado, de la pólvora en el campo de batalla, pero también lo que va a implicar el desarrollo técnico a nivel marítimo y náutico en esta época, que pues, según algunos autores, no todos, pero Ujú. algunos, es precisamente lo que habría permitido la victoria de la batalla de Lepanto para los Ok. cristianos. Pues lo voy a poner también ahí en la descripción para que lo puedan ir a buscar. Yo mi recomendación de la semana es que, a diferencia del profe que tengamos especial atención con temas navales, a mí me gustaría que pusieran cierta atención y especial interés en este personaje, Steve Bannon. No, bueno. En este personaje, Steve Bannon, que es pues ex estratega en jefe de la Casa Blanca, ¿no? Él es estratega político-militar, mano derecha de nuestro señor presidente, profesor, doctor, maestro Donald Trump. Jefazo. Jefazo de jefazos. Jefazo y jefacho. El jefacho Donald Trump, que hace 11 horas salió en la televisión diciendo muy confiado que Donald Trump ya tiene un plan para estar un tercer término en la Casa Blanca. Dice, he's gonna get a third term. Tenemos un plan para 2028. Lo dijo en la televisión en Fox News. Dijo, ya tenemos el plan para que Trump pueda estar elegible por otro término. Pues esperemos que sea como hace Gru en la película de los Minions, ¿no? En temas de planes, En temas de planes, no tenemos no planes. tenemos planes. Híjole, pero es que ese es el problema de la ultraderecha, que los planes existen desde hace mucho tiempo. Y poco a poco, como cuando empezó Donald Trump en sus primeros periodos, que decían que él no tenía absolutamente nada que ver con el proyecto 2025, pues salió hace un mes a decir que siempre sí, que siempre supo y que le gusta mucho. Pues digamos algo que habría dicho San Pío V. Que Dios nos pide confesados. Que Dios nos agarre confesados. Exactamente. Y pues ya se nos pasó el 7 de este mes. Ya no podemos rezar el rosario este año. No, exactamente. Pero a lo mejor el siguiente sí. Y ojalá nos escuche la Santa Madre, así como ayudó a los cristianos. Pues que nos ayude a nosotros. Así es. Amigos, acuérdense que los queremos mucho. Gracias por dejarnos pasar a sus hogares a profesar un poquito sobre nuestro gran santo y patrono, el Dios Marte. Nos pueden encontrar en redes sociales al profe Nico como Nicasius86 en Instagram. y yo como Iker Nazoro 19 en todos lados. Acuérdense que los queremos mucho y nos vemos pronto. Bye bye. Adiós.
Salve Marte, ¿o cómo era? Salve, Salve Marte. Marte.